Damos gloria a Dios por estar en este lugar. Amén. Estamos viviendo tantas cosas, hermanos, que donde por algún instante la iglesia se adormece, entramos en peligro. Donde por un instante la iglesia deja de hacer lo que Dios ordena, estamos en peligro. Y cuando yo digo iglesia me refiero a cada una de las personas que forman parte de la iglesia, que somos nosotros. En realidad la iglesia de Cristo va a permanecer y tiene victoria porque es su cuerpo. Pero cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia tenemos que ser llenos del Espíritu Santo cada día. No sirve, hermanos, y esto por favor grábeselo en su mente, en su corazón, no sirve absolutamente nada qué experiencia usted tuvo ayer o esta mañana con el Señor. Cantidades de personas dentro de las iglesias viven de las experiencias pasadas, no porque yo tal cosa y porque la otra, no sirve. Tiene que ser algo nuevo hoy, ahora, en este momento. Lo de ayer ya pasó. Amén. ¿Por qué? Cuando el apóstol escribe, dice, sed llenos del Espíritu Santo, sed llenos del Espíritu Santo, está diciendo, sigan siendo llenos del Espíritu Santo continuamente, todo el tiempo. Amén. Cada vez que hablo con pastores amigos y con hermanos que entienden la palabra, que han crecido en la palabra, y decimos asombrados de cómo las multitudes corren de aquí para allá, y estamos hablando de personas que asisten a iglesias. Detrás de cosas mágicas, detrás de cosas que a la carne le gusta, a los deseos humanos le gusta, de las cosas espectaculares, de las cosas que tienen que ver con el acercarnos a satisfacer nuestros deseos personales. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, hermanos, encontramos que en ningún lugar, en ningún espacio, aparece esto de que nuestros deseos personales se van a satisfacer porque estamos cumpliendo con la palabra de Dios o con el propósito de Dios. No lo encontramos en la Biblia. Lo que sí nos dice la palabra de Dios, que nosotros vamos a encontrarnos con un montón de dificultades, con un montón de problemas, que vamos a tener que luchar contra nuestro enemigo íntimo, como decimos la otra vez, que es nuestra propia carne, que es nuestro peor enemigo, aunque algunos pensamos o hemos pensado que era el diablo. El diablo ya está vencido. Lo único que sabe hacer bien es mentir. Ahora, si nosotros le creemos más a las mentiras del diablo que a lo que dice la palabra de Dios, ese es nuestro problema, ¿verdad? Pero tenemos un montón de cosas que vivir, y si nosotros no estamos alineados con el Espíritu de Dios, estamos en problemas. Vamos a vivir imaginando cosas, vamos a vivir teniendo buenas ideas, porque el ser humano, la filosofía humana es esta, ¿verdad? Tenemos que hacer algo, constantemente tenemos que hacer algo para sentirnos vivos. Y a veces se traslada también ese eslogan a la iglesia. Dice, no, una iglesia que no está haciendo cosas, entonces no está viva. A ver, hermanos, la iglesia no hace cosas para estar vivas, porque está viva, hace cosas. Es distinto. Porque si yo voy a depender del activismo humano para meterlo en la iglesia y para decir, wow, esta es una iglesia que está viva porque está haciendo un montón de cosas. Hermanos, ese es un problema, porque cuando no están esas cosas, las personas que aparentemente estaban vivas, en realidad nos damos cuenta que estaban muertos. Pero cuando hay vida del Espíritu, no necesitamos nosotros de cosas exteriores ni de cosas que estén tocando nuestras emociones humanas. No necesito que venga alguien y que me diga, tengo que decirte algo, una palabra de parte de Dios. Sabes que Dios te ama.
Si leíste la Biblia, Dios dice que te ama. Pero corremos detrás de cosas que tocan nuestras emociones, que tocan nuestra alma. Y hay personas que lamentablemente utilizan eso para manipular a las personas y a las multitudes. Yo he estado en muchas reuniones, hermanos, que me daba vergüenza ajena estar en esas reuniones tratando de manipular a la gente y de constantemente estar bombardeando las emociones de las personas para que en un ámbito de una música de tal forma, con ciertas notas especiales, que los que somos músicos entendemos de eso, y que llegan y tocan más las emociones. Y además de eso, personas que dicen sí porque la persona que está sentada, que tiene un jean azul y que trajo zapatos negros, y la mitad de las personas tienen un jean azul y zapatos negros. Es porque Dios te está diciendo que justo hoy a la mañana, cuando te levantaste y te lavaste los dientes, ¡ay, yo me lavé los dientes! Manipulaciones humanas todo el tiempo. Hermanos, cuidado, porque si usted no está en línea con el Espíritu Santo, se lo lleva a la corriente. Y va a vivir en un hermoso engaño, pero cuando se desvanece todo eso mágico, usted se da cuenta que está desnudo y vacío, como dice la iglesia a la Odisea. Pero quiero decirte algo, que estás desnudo. Amén. Porque lo único que nos llena a nosotros es el poder del Espíritu Santo. Y para poder estar alineado con el Espíritu Santo, hermanos, tenemos 2 cosas que hacer. No hay más. 3. Pero 2 principales. 1, tener comunión con Dios. Orar. Hermanos, tiene que orar. Hermanos, tiene que orar. Tiene que orar. Número 2, tiene que leer la Biblia. Tiene que leer la Biblia, tiene que conocer la Biblia. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que leer la Biblia. Y 3, tiene que congregarse. ¿Amén? Son 3 cosas fundamentales para poder vivir en el Espíritu. Porque si solo me congrego, pero durante la semana no toco la Biblia, no oro, no clamo a Dios, estoy en problemas. Si oro a Dios, pero nunca leo su palabra, pero tampoco congrego, vivo en desobediencia con Dios, tampoco voy a vivir una vida cristiana bien. Y si leo la Biblia y me conozco toda la Biblia, pero no tengo comunión con el autor de la fe y tampoco congrego, también estoy en problemas. ¿Por qué le digo esto, hermano? ¡Alerta! ¡Alerta! Estamos en los últimos tiempos y Satanás ha desplegado todas sus artimañas y estrategias para desviarnos del propósito de Dios. ¿Y cuál es la forma que tiene? Interrumpir nuestra comunión con Dios, interrumpir nuestro estudio de la palabra, interrumpir nuestro congregar. Amén. Cuando oramos aquí en la iglesia, hermanos, este lugar tiene que temblar por nuestra oración. Yo le voy a ser muy sincero, si usted no ora acá es porque tampoco ora en su casa. Es así, ¿eh? Porque la oración es un ejercicio. Obviamente, si yo nunca jugué al fútbol y quiero jugar en una cancha de 11, 45 minutos, termino infartado a los 10 minutos. Porque no estoy entrenado. Y está bien, claro, voy a correr y los otros van a seguir. Y yo... La oración es un entrenamiento. No se lo digo para que se sienta bien. Se lo digo para que se sienta mal. Se lo digo para confrontarlo. Porque si yo le digo todas cosas para sentirle bien, usted va a salir de este lugar y va a decir, ¡ay, qué linda reunión! ¡Qué lindo culto! ¡Qué maravilloso! Pero no creció, sigue siendo tan enano espiritual como antes. Ahora, si lo confronto y le digo ciertas verdades, usted va a decir, uy, voy a tener que orar más esta semana porque el pastor se va a dar cuenta que otra vez no oré esta semana. Hermano, tiene que orar. Tiene que orar. Y se nota cuando oramos y se nota cuando no oramos. ¿Por qué? Porque cuando oramos, el Espíritu nos renueva, el Espíritu fluye. Y entonces es más fuerte con nosotros. Podemos ser muy tímidos, todo lo que usted quiera, pero cuando el Espíritu fluye no hay timidez que valga.
Ay, no, pastor, no oro fuerte porque soy tímido. ¿Qué? Cuando el Espíritu Santo empieza con su río, arrastra con la timidez, arrastra con esto, con lo otro, no hay ningún problema. Clama a mí. Hay que orar. Amén. Se lo digo por su bien. Si lo confronto no es para simplemente confrontarlo, porque también me lo estoy diciendo a mí. No dejemos de orar, no dejemos de estudiar la palabra, no dejemos de congregarnos. Yo quiero compartir con ustedes esta noche un mensaje que está en un libro muy conocido para aquellos que tenemos tiempo en la iglesia y tal vez para los que no tengan tanto tiempo, también lo conozcan. Es el libro de Josué. ¿Cuántos han leído el libro de Josué? Amén. Tiene unos versículos muy conocidos. Uno de ellos es Josué 1:9. ¿Qué dice Josué 1:9? Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Amén. Es muy conocido y es una bendición. Ahora, no vamos a tomar ese versículo para este mensaje. Primero vamos a leer Josué capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Estás feliz de estar aquí? Yo también, hermanos. Dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Lo leemos juntos? ¿Se anima? Josué capítulo 1, versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Amén. Gloria a Dios. Josué. ¿Quiénes recuerdan quién era Josué? Siervo de Moisés. Muy bien. Josué era el siervo de Moisés. Era siervo de Dios porque Moisés servía a Dios, por lo consiguiente, Josué también. Pero la Biblia dice, Josué, siervo de Moisés. Siervo y nada más. Era el ayudante. En la música, para los que quedamos en la música o anduvimos en otro tiempo, era el plomo. ¿Saben lo que era el plomo en la música, verdad? El que lleva las cajas, el que tienen que estar conectando todo. Después que los músicos ya están tomando el cafecito por ahí, ellos tienen que estar desarmando, acarreando las cajas. El plomo. Era el asistente. Moisés tenía muchas actividades. Estaba al frente de una gran nación que estaba siendo transformada por Dios, rescatada de la cautividad de Egipto, siendo transportada por el desierto. Y Moisés tenía una persona a su lado que era fiel y que se bancaba todo igual que Moisés. Más de una vez quisieron linchar a Moisés y ahí estaba Josué también. Lo linchaban a Moisés y caía Josué. Más de una vez, cuando Moisés se iba a hablar con Dios, porque dice aquí un versículo, Moisés hablaba cara a cara con Dios y pasaba mucho tiempo. Y dice uno de los versículos que vamos a ver un poquito para tener en cuenta quién era este Josué. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 33:11 dice, cuando Moisés subía y hablaba cara a cara con Dios, Josué servía en el tabernáculo. ¿A dónde estaba Josué cuando no estaba con Moisés? En el tabernáculo. ¿Y qué era el tabernáculo? El lugar de reunión de Dios con su pueblo. Amén. Recuerden que en el Antiguo Testamento no es como ahora que nosotros en cualquier lugar podíamos adorar y buscar a Dios, sino que había un lugar específico que Dios había establecido. Y acá estaba en el tabernáculo, era una tienda que Dios había dado las medidas específicas, exactas, porque era el lugar que representaba su reunión con su pueblo. Y cuando dice Éxodo 33:11, que cuando Moisés iba a hablar con Dios, Josué estaba ¿dónde? En el tabernáculo. Cuando no iba al culto,
¿A dónde estaba? Orando. Estaba buscando a Dios. Porque Dios lo llamaba a Moisés a la montaña, al monte, y se iba allí, y Dios hablaba con Moisés. Y Josué dice, ¿y ahora qué hago? Porque a él no lo invitaban a veces a subir. Decía, lo más cercano a Dios es el tabernáculo. Y se iba al tabernáculo. Ese debe ser nuestro espíritu. Esa debe ser nuestra forma. Señor, ¿qué es lo más cercano al estar con mis hermanos adorándote? Y bueno, Señor, me encierro en un lugar a orar contigo, a aclamarte, a adorarte, a bendecirte, o con mi familia, etc. Había un anhelo en el corazón, pero él era un siervo, nada más que un siervo. No era el líder, no era el pastor. No tenía título de nada. Era un simple servidor, nada más. Ahora también vemos que en Números 14:6 hasta otros capítulos más adelante se narra la historia de los 12 espías que fueron a reconocer la tierra prometida. Recuerden que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, transportado a través del desierto y que llegaron cerca de la tierra prometida, y cuando estaban por poseerla ellos enviaron espías, enviaron 12 espías. 10 de los espías volvieron y dijeron, ¿por qué nos trajiste acá para matarnos? O morimos en el desierto, o nos matan porque aquí viven gigantes, etc. Sí, hay muchas cosas. Por lo tanto, nos trajiste para morir. Entre estos 10 había 2 más. Uno era Josué y el otro era Caleb. Que ellos dijeron, sí, es verdad, hay gigantes, pero miren la fruta. Trajimos, miren, los racimos gigantes. Es la tierra que fluye leche y miel como lo prometió Dios. Y a estos gigantes, en el nombre del Señor, los vamos a comer como a pan. Eran 2. Pero los otros 10 trastornaron a todo el pueblo de Israel y se quejaron. Y entonces Dios de ahí estableció algo. Van a seguir dando vuelta en el desierto hasta que toda esta generación muera, excepto 2. ¿Qué 2? Josué y Caleb. Este era uno, Josué. Este lo vamos a leer juntos. Deuteronomio, capítulo 1, versículo 38. Quinto libro de la Biblia. Deuteronomio, capítulo 1, 38. Aquí el propio Moisés cuenta la historia breve de Israel y de cómo fracasó en entrar en ese primer intento a la tierra prometida a causa de su incredulidad. Y en el versículo 38 dice, Josué, hijo de Num, el cual te sirve, él entrará ya, porque él hará heredar a Israel. ¿Quién está diciendo estas palabras? Dios mismo hablando con Moisés. ¿Qué dijo? Que Dios eligió a Josué para que entrara ¿dónde? En la tierra prometida y que hiciera entrar al pueblo de Israel. ¿A quién lo eligió? A un siervo. Pero estamos viendo algunas de las cualidades de este siervo, ¿verdad? El capítulo 27 de Números dice algo muy importante. Números, capítulo 27, versículo 18. Vamos a leer desde el 15. Porque imagínense que cuando Moisés se entera de que él no va a entrar, ¿recuerdan, no? Que Moisés no entró. ¿Y por qué no entró? Sí, porque le pegó a la roca cuando le tenía que hablar. En realidad, porque él estaba enojado y en su soberbia dijo, como la primera vez le pegué a la roca, ahora yo le pego a cualquier roca y sale agua. Y Dios le dijo, andá y hablale a la roca que va a salir agua. Y él dijo, bueno, ustedes quieren agua, ahí tienen. Le pegó. Y salió agua, porque Dios es misericordioso.
Y pasó el tiempo y después Dios tuvo una charla con Moisés y le dijo, vení Moisés, vamos a charlar alguna cosa. Vamos a ver, mirá ya, ¿ves aquello? Esa es la tierra prometida, pero vos no vas a entrar. ¿Por qué? Si me porté tan bien. No, porque ¿por qué hizo? No fue por la acción en sí, sino por lo que se sembró en su corazón. Él dijo, yo soy el único bueno acá. Y su soberbia lo hizo perder esta oportunidad. No quiere decir que Moisés no fue al cielo y que no es siervo de Dios. No, estamos hablando de esa acción. Y el resultado de esa acción fue que él no iba a pisar la tierra prometida. Dijo, mírala, pero no vas a entrar. Entonces Moisés, como una persona que tenía comunión con Dios, aquí en Números, capítulo 27, versículo 15, dice, entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, diciendo, si me voy yo, si estos son un desastre. Que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Porque Moisés ya tenía experiencia, eran bravos. Por cualquier cosa querían volverse a Egipto, querían morir en el desierto, querían hacer cualquier cosa. En la primera oportunidad que Moisés se fue a hablar con Dios, se levantaron un becerro para adorar el becerro porque dice, no tenemos Dios, se fue Moisés. Moisés dice, me voy yo, ¿y estos qué hacen? Fíjense que en nuestra humanidad a veces también sentimos eso, muchas veces, ¿no? Decimos, Señor, ¿y ahora? Y la oración de Moisés no está mal, es una oración sincera. Porque él se la dijo al Señor, Señor, yo te pido algo, Señor, poné a alguien al frente de estas personas. Y dice, el 18, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y bueno, y después le dice, ¿cómo lo vas a hacer? Lo vas a poner delante del sacerdote, vas a imponer las manos sobre él y le vas a pasar tu autoridad. Y delante de todo el pueblo, un reconocimiento para que el pueblo lo reconozca, que ahora tu autoridad, vos la estás delegando en Josué. Tantos hombres, y Dios le dice que lo haga con un servidor, con un siervo. Entonces, sabiendo un poquito de esta historia de Josué, fíjense que dice, en el cual hay espíritu. ¿Qué querrá decir esto? ¿Verdad? Dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, en el cual hay espíritu. ¿Qué significará? Bueno, en primer lugar, cuando vamos a la traducción, vamos a encontrar que dice, es una persona que tiene un espíritu capaz de llevar adelante la tarea. ¿Verdad? Otros traducen y dice, en el cual está el espíritu, y en vez de escribirlo con minúscula como lo tenemos en Reina Valera, lo escriben con mayúscula haciendo referencia que tiene al Espíritu Santo. Amén. Las dos cosas son verdad. Porque cuando Dios elegía a alguien, su espíritu estaba con él. Pero es importante ver que Dios le dice, toma a Josué, porque en él hay espíritu. Él tiene lo que es necesario para llevar adelante esta tarea. Y en realidad, Josué, humanamente hablando, exteriormente hablando, no tenía nada de esto. Porque él estaba acostumbrado a hacer lo que Moisés le decía. Y para dirigir a toda una nación no es lo mismo. Ahora tenía que él decir, bueno, ustedes van a hacer esto, ustedes lo otro, vamos a cambiar esto, vamos... No, él estaba acostumbrado simplemente ¿a qué? A acatar las decisiones de Moisés. Moisés hablaba con Dios y Moisés venía, daba directiva y Josué lo único que tenía que hacer era obedecer. Que parece algo sencillo. Lo único que hacía Josué era obedecer. Y Dios dice, esta es una persona capaz de llevar adelante la tarea.
¿Por qué? Porque Josué había aprendido esto, que para poder dirigir primero hay que saber servir. Porque si no estuviste sirviendo, nunca vas a poder entender desde el lugar de dirección a los que sirven. Si no fuiste fiel en lo poco, como dice, no podés estar en otro lugar. Si no obedeciste todo, porque no era fácil tampoco obedecer a Moisés, ¿eh? No se piensen que Moisés era la Madre Teresa de Calcuta. No. Moisés tenía sus días, sus momentos, y hasta un momento hablando con Dios dijo, Señor, sí, esta gente que me diste. Hasta que Dios lo confronta y le dice, bueno, listo, los exterminamos a todos en el desierto y yo te busco otro pueblo. Y ahí es como dijo, no, Señor. Porque tenía su carácter. Y Josué estaba ahí, obedecía todo. Josué era un hombre cuyo carácter había sido formado en manos de un hombre que había tenido tremendas victorias en Dios, pero también tremendos problemas. Y tenía su soberbia y tenía su carácter. Por eso terminó ni siquiera entrando a la tierra prometida en ese momento. Es importante, hermanos, que nosotros podamos entender esto para ver qué le pasó a Josué cuando vemos el libro de Josué, capítulo 1, versículo 3. Y vamos a leer. Dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y ahí relata desde dónde hasta dónde. Pero en el versículo 1 leímos que dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Y qué le dijo Josué? Ya sé. Todos estaban llorando a Moisés. Y Dios le dice, mira, ¿sabes que Moisés murió? Y yo alguna vez en otro mensaje comenté esto. ¿Por qué Dios viene a Josué a decirle, mira que Moisés murió? ¿Qué le estaba diciendo? ¿Cómo? Le estaba diciendo, se terminó ese lugar que ocupabas. Moisés está muerto, no esperes más órdenes de otra persona. Y le dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Tú y todo este pueblo. Nada más y nada menos. Tú y todo este pueblo. Le está diciendo, a partir de este instante, Josué, sos el líder de todo el pueblo de Israel. Porque Moisés está muerto. Es otro tiempo. ¿A dónde? A la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Y acá viene el versículo 3. Yo ya lo he entregado. Yo ya lo he entregado. Ahora, hermanos, el desarrollo de este mensaje tiene que ver con esto. Tenemos que pasar el Jordán. Pero para pasar el Jordán, ¿qué significa pasar el Jordán? Ya no estamos en Egipto, ninguno de nosotros. Egipto significa el mundo, significa las tinieblas, significa el lugar donde estábamos muertos en delitos y en pecado, de donde Dios nos sacó. Bien, estamos en el desierto aprendiendo la ley de Dios, aprendiendo, conociendo sus propósitos y vamos hacia la tierra prometida. Pero esa tierra prometida también se llama el lugar de descanso, que vamos a ver que aquí se menciona en el libro de Josué. Dice, y allí te daré descanso y llegarás a la tierra de tu descanso. Amén. El reposo. Y vamos a ver que Dios le dice, y entrarán en el reposo, hablando de la tierra prometida. Pero no era lo mismo. Una cosa es salir de Egipto, ya no estar en el mundo, ahora somos hijos de Dios. Otra cosa es vivir y entrar en el reposo. Oh, se complicó. Otra cosa más había que pasar. Hay que pasar el Jordán. Porque podemos vivir como cristianos, hijos de Dios, dando vuelta en el desierto mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Y Dios qué hizo con los que estuvieron en el desierto? Y Dios hasta no permitía, la ropa no se les envejecía, Él les daba el alimento, etc. Pero no era
la tierra prometida. No era el lugar de reposo. No entraron muchos además. Pero vamos a ver y aplicarlo a nuestras vidas. ¿Qué necesitamos nosotros para poder pasar el Jordán? En el versículo 11 del capítulo 1 dice, el 10, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. ¿Qué les dijo? Preparen comida, porque dentro de 3 días van a tener que cruzar el Jordán. Josué tomó la palabra de Dios y Dios le dijo, bueno, empezá a decir al pueblo lo que yo te digo. ¿Y qué le tengo que decir? Que preparen comida porque en 3 días pasan el Jordán. Yo no voy a hablar de Josué, sino voy a hablar de nosotros como hijos de Dios. Y alimento. ¿Cómo preparar el alimento para entrar en este reposo? Bueno, la palabra de Dios en el libro de Hebreos, que después vamos a ver más todavía cuando vemos esto del día de reposo, o del reposo en Dios, nos dice en Hebreos 5:14 que el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez. Estamos acá con el pueblo de Israel, que es un pueblo que estuvo 40 años dando vuelta en el desierto. Los que tenían que quedar en el desierto quedaron en el desierto, y estos que están aquí son los que van a tomar la tierra. O sea que ya están experimentados, están sufridos, están golpeados, tuvieron pérdidas, sufrieron el calor, el frío y tantas otras cosas, pero de repente ahora están por entrar a la tierra prometida y tienen una última cosa que hacer: preparar el alimento. Es que para poder nosotros entrar en ese reposo de Dios y vivir acá, en este tiempo, ahora, en ese lugar de reposo en Dios, tenemos que alimentarnos. Pero para poder alimentarnos del alimento que Dios nos dio, tenemos que alcanzar madurez espiritual. ¿Y cómo alcanzo madurez espiritual? Lo venimos hablando hace tiempo. Teniendo comunión con Dios, teniendo tiempo para estudiar su palabra, teniendo tiempo para estar con la iglesia. Amén. Entonces yo voy a crecer, madurar. Madurar no significa qué puesto yo tenga en la iglesia. Madurar significa espiritualmente hablando. Y también en Hebreos 5:12 dice, a ustedes se les puede dar leche nada más porque todavía son inmaduros y no pueden comer el alimento sólido. Entonces, es verdad que algunos todavía no están preparados para ese alimento que nos permite entrar en ese lugar de reposo. Por ahí todavía están entendiendo a medias, pero no importa. Ahora vamos a seguir avanzando. Imagínense, el pueblo de Israel, ya habían atravesado el desierto, solamente tenían que cruzar el Jordán, pero no se cruza así nomás. No se puede cruzar de cualquier manera. Lo primero que les dice, tomen alimento. Prepárense, porque para poder cruzar el Jordán tienen que tener alimento. Tienen que llevar alimento. Y el alimento es la palabra de Dios. ¿Qué dijo Cristo? Mi carne es verdadera comida. Cuando escucharon eso los fariseos y muchos judíos que lo seguían, incluso recuerdan los 5.000 que había alimentado, eran toda una multitud de nombres que le seguía a Jesús. Cuando Jesús dijo eso, mi carne es verdadera comida, media vuelta y se fueron todos se fueron. ¿Recuerdan ese pasaje que hasta Jesús le dijo al discípulo y dice, dándose vuelta le dijo a sus discípulos, ¿y ustedes también se quieren ir? Y ahí es que sale Pedro y dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Porque era duro escuchar eso, porque no lo entendieron. Entonces, ¿qué le pasa a este? Está diciendo que seamos caníbales, que nos comamos un pedazo de su cuerpo. No, Cristo lo que estaba diciendo, el que no es de mi misma esencia, no puede ser mi discípulo. El que no muere como yo voy a morir, tampoco va a resucitar como yo voy a resucitar una nueva vida. Estaba hablando de esta transformación en el hombre que debe existir para poder ser del reino de Dios.
Vamos a ver lo que dice el libro de Juan, capítulo 4, 32. Dice Juan 4, 32. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Lo encontró, hermanos? Libro de Juan, capítulo 4, versículo 32. Les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Ven que nosotros somos cabezas duras, ¿eh? Y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que termine su obra. Amén. Entonces, ¿cuál es la comida para entrar a ese lugar? Es hacer la voluntad de Dios, es vivir en obediencia. Por eso Dios lo puso a Josué al frente. No porque tenía capacidades humanas, no porque era un líder nato y porque estaba preparado y había hecho 25 millones de cursos para ser líder. No, era porque era obediente. Entonces, si Dios le decía, decirle al pueblo de Israel que se pongan todos de cabeza, que así los voy a bendecir, él iba a ir corriendo y le iba a decir, pónganse todos de cabeza porque Dios los va a bendecir. Dios les dijo, andá y decile que preparen comida porque en 3 días pasan el Jordán. No podían pasar el Jordán, no tenían barco, no tenían ni un tronco. No había forma de que pudieran atravesar el Jordán. Sin embargo, Dios les dijo, andá a decirle que en 3 días no podían construir un barco, en 3 días no podían hacer nada, no podían de ninguna manera humana poder cruzar el Jordán. Dios les dijo, en 3 días vamos a atravesar el Jordán. Y Josué fue corriendo y les dijo, preparen comida porque en 3 días vamos a atravesar el Jordán. Era un hombre obediente. No decía, y Señor, ¿y por qué? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y cuándo? ¿Y dónde está el barco? No. ¡No! La obediencia no obra así. La obediencia es, vengo a decir exactamente lo que se me dijo que haga y que diga. Y entonces Dios lo respaldó. Él dijo esto. Y vemos acá en Juan que dice, Jesús dice, la comida verdadera, ¿cuál es? Hacer la voluntad del que me envió. Nosotros queremos entrar, hermanos, a ese lugar de reposo. Ahora vamos a ver de qué se trata. Hermano, ¿qué estará queriendo el pastor de que los sábados hagamos día de reposo? No, hay algunos que se desvían y hacen eso, pero no. Ahora vamos a ver qué es el día de reposo para la iglesia y no para la iglesia. Desde el Antiguo Testamento, ¿qué significaba esto del día de reposo? Querían entrar a la tierra prometida, debían entrar porque Dios les dijo, todo lo que pise la planta de vuestros pies va a ser de ustedes. Pero hay un pequeño detalle, hay que cruzar el Jordán. Y para cruzar el Jordán tienen que preparar el alimento. ¿Qué tenemos que preparar? Nuestra capacidad de hacer la voluntad de Dios, esté de acuerdo o no esté de acuerdo. ¿Y por qué en 3 días? Porque siempre hay alguien que cuestiona. Y seguro que le salió a Josué a alguien. Prepárense porque en 3 días, no, pero si mire justo, el vecino que está en la carpa de al lado me dijo que en 3 días me iba a regalar un corderito y lo íbamos a comer juntos. No podemos ir en 4 días, en 5 días, después que comamos el cordero. No cuestionemos. Obedezcamos. En 3 días preparen comida que cruzamos. Amén. Ahí obra nuestra fe. Y recuerden esto, que la forma de medir nuestra fe es viendo cuán obedientes somos. Cuanto más obedientes somos, es que más grande es nuestra fe. Porque, ¿por qué no obedecemos? Porque no tenemos fe. ¿Qué nos vamos a ir en 3 días? ¿Cómo vamos a hacer para cruzar? Ni me preparo. ¿Para qué me voy a preparar? Si yo sé que en 3 días no se puede. Ese es el problema humano. Pero tenemos que hacer como dijo Jesús. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que termine, que acabe su obra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice Josué 1:13? ¿Quién lo quiere leer bien fuerte? Josué 1:13.
Amén. Importante. ¿Quién es el que le dio el reposo? Dios. ¿Lo ganaron ellos? No. Se los dio Dios. Es un regalo. Fíjense que lo dice también los primeros versículos. Dice, Dios les dio esta tierra. Dios se la dio, pero todo lo que pisare la planta de los pies. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo equilibramos eso? Me lo dio Dios, pero todo lo que pisare la planta de los pies era vuestro. Es que hay que pisarlo. Es que hay que cruzar el Jordán. Hay una gracia de Dios con respecto a lo que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos, pero los que tienen que cruzar el Jordán somos nosotros. Ahora Dios va a hacer algo milagroso para que crucemos, pero el que tiene que preparar el alimento para 3 días cruzar y tener fe que lo vamos a cruzar sin bote, sin puente ni nada, somos nosotros. El que tiene que empezar a recorrer la tierra somos nosotros. Los que vamos a encontrar unos enemigos tremendos en la tierra somos nosotros. Y seguir pisando y adelantándonos. ¿Quiénes tienen que hacerlo? Nosotros. Y pero si Dios me diste esta tierra, sí, pero mirá, está lleno de gente, son gigantes, tienen armas, tienen carros, nosotros no tenemos nada. Pisalo con tu pie. Acá viene este equilibrio que nosotros tenemos que entender, que una parte es lo que Dios nos dio y otra parte es la parte que nos corresponde a nosotros, que es tomar lo que Dios nos dio. Amén. La gracia de Dios y la responsabilidad del hombre. Recuerden que ya salimos de Egipto. Dios nos sacó del mundo, estamos en Él. Pero ahora tenemos que ir hacia el lugar de reposo. Dice, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, a veces leemos mal. Bueno, listo, Dios me lo dio y nos sentamos a esperar. Y nos sentamos a esperar. No, ¿qué estás haciendo? Prepará el alimento porque en 3 días tenés que cruzar el Jordán. Tenemos que movernos, tenemos que prepararnos. Y preparar significa ser obedientes a la voluntad de Dios, como era Josué. Josué era obediente en todo, absolutamente en todo, estando Moisés y no estando Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 7. Aleluya. Si lo encontró, diga amén. Gloria a Dios. Hebreos 4, 7 en adelante hasta el 11, vamos a leer, dice, otra vez determina un día. ¿Cuándo? Hoy. Diciendo, pues de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué, miren, habla de Josué, ¿verdad? Si Josué les hubiera dado el reposo, ¿y qué estábamos leyendo nosotros? Que iban a entrar ¿a dónde? A la tierra de reposo, a la tierra prometida, al lugar donde iban a tener reposo, ahí iban a entrar. Y acá dice, si les hubiera dado la tierra de reposo Josué, o sea que Josué entraron todo, pero ¿era o no era la tierra de reposo? Dice, si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Porque si ese era el día de entrar a la tierra prometida y tomarla y llegar a la tierra del reposo, dice, ¿por qué hay otro día? Versículo 8, dice 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cómo que queda uno? Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Wow, acá se nos empieza a complicar. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Bueno, después hay un versículo muy importante que dice, porque la palabra de Dios es como... ¿Qué está hablando? Está diciendo,
esto que vivió el pueblo de Israel era un semejante ejemplo de lo que Cristo iba a hacer. Porque Josué en realidad él mismo sabía que entrar en una tierra terrenal no era el verdadero reposo eterno. Era tomar una tierra en un lugar prometido, en un reino terrenal. Pero ¿qué está diciendo aquí el escritor a los hebreos? El escritor a los hebreos está diciendo que ese lugar era un símbolo del verdadero reposo que iba a venir ¿para cuándo? Dijo, para hoy. Dice, si Josué los hubiera introducido en el verdadero reposo, no habría otro día como el de hoy. Y dice, procuremos entrar en ese reposo para que no entremos en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál es el semejante ejemplo de desobediencia? Los hijos de Israel, el pueblo de Israel, que se la pasó 40 años dando vuelta en el desierto por su incredulidad. Cuando estaban por entrar a la tierra de reposo, dijeron, no, muy complicado servir a Cristo. Pero mejor que me quede en el desierto a morir o que vuelva a Egipto. Porque del otro lado hay gigantes, porque hay gente que tiene ejército y tienen carros, etc. Bueno, pero había un Josué y un Caleb que dijeron, si Dios nos dijo que vamos a tomar esa tierra, los vamos a comer como a pan. Ahí está la diferencia. Está diciendo, no sean semejantes desobedientes, creen en Jesucristo. No importa la circunstancia, no importa que muchos digan, no, pero servir a Cristo es difícil. No es difícil. Cristo mismo, Jesús dijo, mi carga no es gravosa. Y él dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque no es gravoso, no es difícil. ¿Por qué? Porque cuando él está diciendo llevar mi yugo, el yugo se llevaba tirado por dos bueyes, donde había un buey a un lado y otro buey a otro lado. Está diciendo, yo soy el otro buey que va al lado tirando. Llevad mi yugo, lo estoy llevando yo. Ahora nosotros tenemos que entender que cuando entramos a esa tierra vemos gigantes, que Dios va a pelear por nosotros. Cuando vemos circunstancias, problemas, etcétera, vemos imposibles. Por eso dice el reposo. Entonces, ¿qué es el reposo? Ahora lo vamos a ver. Miren lo que dice Proverbio 19:23. ¿Tiene Proverbio su Biblia? Qué bueno. Porque algunos por ahí no leen los proverbios, pero están muy buenos. Proverbios 19:23 dice, ¿lo encontró? Dice, el temor de Jehová es ¿para qué? Para vida. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Vivir en reposo en medio del problema. En medio de la tormenta, en medio de la dificultad, vivir en reposo. Cristo estaba en la barca, que si un día vino una tormenta terrible, los discípulos lloraban, ya estaban escribiendo el testamento, y Jesús dormía. Maestro, ¿por qué no tienes cuidado de nosotros? Vos estás durmiendo y nosotros vamos a morir en la barca. Dice que Jesús habrá hecho, bueno, para la tormenta. Y se calmó todo. Y se asombraron todos. ¿Cómo puede ser que hasta la naturaleza le haga caso? Pues estaban aprendiendo recién. Pero nosotros tenemos toda la palabra de Dios. Está diciendo el versículo, hermanos, estar en Cristo, estar en Él es el verdadero reposo. ¿Cuándo? Hoy. Hoy. Todos nosotros. Cristo es. Jesús mismo dijo, cuando Él sanaba el día de reposo, los discípulos iban caminando y tomaron espigas de trigo y se pusieron a comer. Entonces, ¿cómo tus discípulos recogen espigas de trigo en el día de reposo? No es lícito según la ley. Entonces Jesús en un momento le dijo, bueno, escuchen, yo soy el Señor del día de reposo. Como diciendo, a ver si se dan cuenta de una vez. Eso era todo sombra, ejemplo de lo perfecto que se iba a cumplir en mí. Yo soy el día de reposo.
Está diciendo, todo el que está en mí ahora reposa, porque nuestro lugar real, genuino, espiritual, es estar sentado en lugares celestiales con Cristo. Ya estamos en ese lugar de reposo, aunque nosotros, porque somos finitos y porque todavía estamos aquí en el cuerpo, no lo logramos entender del todo y bueno, y padecemos y sufrimos y a veces nos desesperamos, etc. Pero cuando vamos a la palabra decimos, no importa lo que me pueda hacer el hombre, no importa los padecimientos que pueda tener en este lugar, yo sé que estoy sentado en lugares celestiales con Cristo. Ya estoy, ese es mi lugar, nada ni nadie me lo puede sacar. Eso es lo que está diciendo el escritor a los Hebreos. Está diciendo hoy, y dice, no vaya a ser semejante caso de desobediencia que nosotros, teniendo esa posibilidad de a través de Cristo entrar en el reposo, vivamos como si no vivimos en el día de reposo. Y ese mensaje es para nosotros. Está diciendo, ¿cómo es posible que si Cristo ya nos dio todas las cosas por la obra que Él hizo, cómo vamos a vivir desesperados? Que no sabemos quién va a ganar las elecciones. Que no sabemos si sube o no el dólar o el euro, como se le llame. Que no sabemos si nos van a aumentar o no el sueldo, que no sabemos esto o lo otro. Es verdad que son circunstancias que nos apremian, pero hermanos, cuando nosotros tenemos una mentalidad eterna, lo único que hacemos es ocuparnos de lo que tenemos que ocupar, responder a lo que tenemos que responder, pero no nos desesperamos. Porque Él es nuestro reposo. Ese es nuestro lugar. Pase lo que pase, ese es nuestro lugar. Entonces el escritor hebreo dice, ¿cómo es posible que ustedes que ya viven, que entraron por Cristo en ese reposo, vivan acá en la tierra como si todavía no lo hubiesen alcanzado? Eso está diciendo. Y Proverbios 19:23, que acabamos de leer, tiene que ver con esto. El temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre. ¿Con qué? Con el temor del Señor. ¿Y qué tiene que ver esto del temor del Señor? Recuerden que temor del Señor no significa tenerle miedo a Dios porque si me porto mal me castiga, sino que tiene que ver con mi grado de obediencia a Dios porque yo le respeto. La palabra temor acá debería traducirse como decir, bueno, mi nivel de reverencia a Dios y de sumisión a Dios. Entonces es importante esto. Cuanto yo más le obedezca a Dios, entonces voy a vivir tranquilo. Voy a vivir lleno de reposo, porque estoy en obediencia a Dios. Josué vivía con el mismo pueblo. Es más, tuvo que estar 40 años dando vuelta en el desierto, culpa de los otros zánganos. Es la verdad. Si Josué y Caleb querían entrar, vamos, entremos, que nosotros tomamos la tierra porque los vamos a comer como a pan, porque si Dios dijo, lo tomamos. No, volvámonos a Egipto. Preferimos morir en el desierto. Cuando dijeron eso, Dios les dijo, bueno, tus deseos serán. Oraron. Ojo cómo orás. Igual Dios es bueno, ¿no? Pero ¿para qué nos trajiste hasta acá? Para que nos maten estos gigantes y nos coman como a langostas. Ojalá hubiésemos muerto en el desierto. Y Dios dijo, lo pidieron, lo tienen. Toda esa generación, adultos, murieron en el desierto. Los que entraron eran los que tenían menos de 20 años en adelante en ese tiempo. Fue la siguiente generación que fue la que entró con 2 viejitos, con José y Caleb. Pero tuvieron que sufrir las mismas consecuencias que los otros incrédulos. Y en ningún momento Josué dijo, ¿y por qué yo tengo que andar dando vuelta en el desierto? Y pues, no se quejó. Aceptó la voluntad de Dios, pero cuando llegó el momento, Dios lo llamó a él. Porque obedeció. Hasta fue injusto si lo pensamos humanamente. ¿Qué culpa tenía Josué de que los otros no quisieron tomar la tierra? Y sin embargo tuvo que andar 40 años dando vuelta en el desierto. Y a veces nos quejamos nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué no? Señor, ¿qué querés que haga? Obedezcamos, porque a su tiempo, tal vez pasen 40 años en el desierto, pero a su tiempo Dios va a poner cada cosa en su lugar. Amén. Ahora cuando nosotros queremos hacerlo a nuestra mano, imagínense si Josué dice, no, bueno, pero yo, aunque Dios quiera que hagamos ese desierto, quiero entrar igual porque yo le creía a Dios. Y no se ahogaba en el río.
O cuando lo cruzaba, apenas cruzaba, le cortaban la cabeza. Porque no era Josué, era el Espíritu de Dios el que obra. Sin el Señor no damos ni medio paso, hermanos. Amén. Josué, capítulo 1, versículo 15, pero vamos a leer la parte A, digamos, una porción de ese versículo porque es un versículo largo. ¿Tiene Josué 1, 15? Si lo encontró, diga amén. Dice: hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Hasta ahí. ¿A quién les estaba hablando? Resulta que había 2 tribus y media, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés, que Dios les había dado tierra de este lado del Jordán. Ellos no necesitaban cruzar. Estaban en el lugar de reposo. ¿Cuántos están en el lugar de reposo? ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos le creen al Señor y a pesar de las circunstancias y los problemas dicen: yo estoy en el lugar de reposo? Amén, gloria a Dios. Ahora, entonces nosotros nos ponemos en la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Decimos: Señor, gracias porque vivo en el lugar de reposo. Entonces viene Josué, obediente a Dios, y les dice: hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra, o sea que también entren en el reposo, hasta que vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia. ¿Qué le estaba diciendo? Si usted lee todo el pasaje, estaba diciendo: fíjense que ustedes son 2 tribus y media, pero faltan el resto de las tribus que tomen y que lleguen al lugar. Ustedes que ya tienen y que ya llegaron, van a cruzar el Jordán junto con todos los hombres fuertes, armados, y van a pelear junto con las otras tribus hasta que los otros también alcancen el reposo. Ay, pastor, yo pensé que ya estaba tranquilo. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Ustedes ya alcanzaron, están crecidos en Cristo, son maduros, obedecen a Dios. Amén. Bueno, no se queden sentados. Tienen que pelear por los que tienen que entrar todavía. Es más, fíjense lo que dice. Versículo 12. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová. Os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Amén. Estaban todos contentos. Gloria a Dios, decían. Dios nos dio esta tierra, ya llegamos. 14. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes, ¿cuántos son valientes? Veo que están en los congresos y dicen: ¿cuántos son valientes? Dicen: ¡amén! Todos gritan. Tienen que ir al frente. Gloria a Dios. Todos los valientes y fuertes pasaréis armados, ¿a dónde? ¿A dónde? Delante de vuestros hermanos y los ayudaréis. No van a ir atrás como, bueno, vamos a darle una mano. No, van a ir adelante. ¿Por qué? Y porque ustedes son esforzados y valientes. Y porque ya obtuvieron la herencia de Jehová. Pero hay otros que todavía no llegaron. Y como ustedes ya lo obtuvieron, no le van a tener miedo a los gigantes. No le van a tener miedo al ejército que se planta adelante, porque saben que todo lo que pisare la planta de vuestros pies les va a pertenecer. ¿Amén? ¿Cuántos son valientes? Entonces, hermanos, tiene que ir al frente. No tiene que decir: ya llegué. Y si no llegó, tiene que cruzar el Jordán. Y si llegó, tiene que cruzar el Jordán. Primero, adelante, al frente, con todas sus armas espirituales para batallar, para que aquellos que no han entrado todavía, entren.
entren. Amén. Entonces no existe eso de que, bueno, ya llegué hasta este nivel y se terminó mi servicio a Cristo. No, es cuando llegaste a ese nivel es cuando tenés que ir más al frente que nunca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son valientes? Cachozo, ¿cuántos son esforzados? ¿Cuántos ya están en Cristo? Aleluya. Me hace reír el Señor con las cosas que dice. Gloria a Dios. Tremendo. Imagínense la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Gloria a Dios. Llegamos a la tierra prometida. Yo voy a hacer mi casita acá. Acá voy a tener ovejita. Acá voy a plantar. Acá vamos a tener más hijos, 10 hijos vamos a tener. 12 para que sean 12 tribus. Y viene José, muchachos, tengo que hablar con ustedes. Porque Dios me dijo que les recuerde una cosa. ¿Qué? Que esta tierra Dios se las dio. Amén. Gloria a Dios. Sí, gracias, Señor, por tu palabra. Gloria a Dios. Dice, pero como ustedes ya tuvieron y sus hermanos no. Todos ustedes, los guerreros, los fuertes, los valientes que ya obtuvieron la tierra, van a cruzar primero ese Jordán y van a ir delante de vuestros hermanos hasta que cada uno de vuestros hermanos tome su heredad. Yo me cambio de iglesia. Esta palabra no puede ser de Dios. Es así. El Señor nos confronta siempre. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 4:6, que no leímos este versículo. Leímos 4:7 en adelante y nos reservamos este hermoso versículo para ahora. Hebreos capítulo 4, versículo 6. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Gloria a Dios. Dice Hebreos 4:6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, ¿en qué? En el reposo. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina hoy un día. Dios está determinando cada día un día. ¿Para qué? Para que entren los que aún no han entrado. Porque estamos en el tiempo de gracia. Estamos en el tiempo donde en Cristo se cumplieron todas las cosas. Entonces, este es el punto. Hay algunos que no entraron. Puesto que falta que algunos entren. Falta que algunos entren. Puede ser tu familiar. Puede ser tu vecino. Puede ser la gente de otro país. Puede ser tu compañero de trabajo. Puesto que falta, por eso Dios determina hoy un día. Por eso cuando nosotros despertamos un nuevo día, decimos gracias Señor porque tus misericordias se han renovado una vez más. ¿Para qué? Para que una persona más, al menos uno, entre. En cada lugar del mundo, no sé cuántos por día, solo Dios sabe. Pero cada día van entrando estos. Falta que algunos entren. Sigue faltando que algunos entren, porque si no faltara, Cristo vendría en este instante. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Mateo 10:7. Mateo capítulo 10, versículo 7. ¿Lo encontró? Mateo capítulo 10, versículo 7, dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y yendo. ¿Estamos caminando? Vamos por cruzar el Jordán, somos los fuertes, los valientes.
somos los que vamos delante. Mientras vamos caminando este camino y vamos hacia adelante, lo que vamos diciendo es el reino de los cielos se ha acercado. Predicar, anunciar, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Para qué? Para que puedan entrar a este reposo que es Cristo, el verdadero reposo, el verdadero día de reposo es en Cristo. Todos aquellos que entramos, ya estamos en Él, somos de Él. Y ahí mismo en Mateo, pero capítulo 24, versículo 14. Sí. ¿Lo encontró, hermanos? Mateo 24, 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo, ¿a dónde? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Por qué no viene el fin? Porque falta que entren algunos todavía. Y es nuestra responsabilidad. Nosotros ya hemos entrado. Nosotros ya estamos en el lugar. Ya estamos en la tierra prometida, que es Cristo. Ya estamos. Pero ahora nosotros tenemos que pelear la buena batalla de la fe, ponernos con todas las armas espirituales para ir delante de los que también van a entrar. Tenemos que abrir camino. Lo estamos haciendo en este lugar, lo estamos haciendo en Entre Ríos, lo estamos haciendo también en Flores ahora, y a donde el Señor nos guíe, y lo estamos haciendo en nuestro lugar de trabajo. Hermanos, donde Dios nos pone, es el lugar donde nosotros vamos delante para que aunque sea uno. Escuchaba el testimonio de unos misioneros que estuvieron, no les voy a decir porque les mentiría, pero sé que es un país, de esos países que son complejos porque no se puede predicar abiertamente. Y los misioneros generalmente cada cierta cantidad de años vuelven, y esos fueron, estuvieron 4 años, volvieron, fueron otros 4 años, 8 años, imagínense los gastos porque estamos hablando de un país lejano, en avión, etcétera, 8 años. ¿Cuántos convertidos? 1. Ay, ¿para qué tanto gasto? Yo no sé, pero la Biblia dice que hay uno que se arrepiente, en el cielo hay fiesta. Amén. Cuando un pecador se arrepiente, en el cielo hay fiesta. 8 años. Y uno decía, qué fracasado. Yo creo que nos vamos a sorprender tanto, hermanos. Y vamos a ver el cielo, aquellos que van a estar más cerquita al Señor, y decir, ¿y este quién lo conoce? No, estuvo 20 años en el medio de la selva y se convirtió 1. Pero obedeció. Yo lo envié ahí. Entonces seamos obedientes a Dios, no a nuestras propias ideas. Porque las ideas humanas, ¿qué dicen? Uy, si tienen 20.000 personas, tiene éxito. Y si tiene 10 personas, no tuvo éxito. Nos vamos a llevar sorpresas. Amén. Y así como este testimonio, también tantos otros misioneros que una vez también vimos la película, que fueron enviados a un lugar para predicar. El mismo día que llegaron a la costa de una isla, ese mismo día los mataron a todos. Qué fracaso, ¿eh? Todos seminaristas, todos preparados en el Instituto Bíblico. ¡Qué desperdicio! Pero a causa de esa muerte, como 20 años después, el hijo de uno de ellos va a predicar a ese lugar y se convierte toda la tribu entera. Y tal vez este hombre único que se convirtió en 8 años de estos misioneros sea ese hombre el que se encargue de predicar a otros cientos. Amén. Tenemos que tener nuestra mente puesta en la obediencia a lo que Dios nos dice que hagamos. Porque cuando hacemos según nuestras propias ideas,
nos apartamos de Dios. Es como Josué queriendo entrar él solo. Se ahoga, hermano. Se ahoga. O le cortan la cabeza. Hay un tiempo. El tiempo es de Dios. Dice, ir y predicar ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra, en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. No dejemos de hacer nuestra tarea. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin de nuestra vida aquí en la tierra, o hasta el fin de que el Señor venga, pero hasta el fin. Amén. Y para terminar, veamos la parte B del versículo 15 de Josué 1. Josué 1:15, la segunda parte. Dice, leíamos esta parte, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Amén. Una cosa es entrar y otra cosa es tener la posesión. Nosotros ya entramos, ya es nuestra. Ya está, lo pisamos con nuestros pies. Nadie nos puede quitar lo que hemos logrado en Cristo, porque Cristo lo hizo por nosotros. Ahora falta que tomemos la posesión. ¿Y cuándo vamos a tomar la posesión? Cuando partamos de aquí. Ya sea porque Cristo viene a buscar a su iglesia o porque nosotros nos adelantamos. Pablo que decía, mejor es partir y estar con Cristo. ¿O no decía eso? ¿Por qué? Porque el partir, toma posesión de la herencia, ya empieza a vivir. Estos de la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés fueron y pelearon. Si usted lee todo el libro de Josué, que se lo recomiendo, ellos fueron y pelearon. Y llegó el tiempo de que conquistaron todos los lugares que tenían que conquistar y se hicieron de riquezas. Oro, plata, vestimentas, ganado, claro, de todos los pueblos que iban conquistando. Y entonces Josué le dice, bueno, ahora ustedes con toda esta riqueza vuelvan y tomen posesión de la tierra que Dios les había prometido. Pero no, van a volver. Antes no tenían nada, tenían la tierra nada más. Ahora tienen tierra, oro, plata, vestimenta y ganado. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros terminemos nuestra carrera aquí, dice la Biblia, que cada uno va a recibir según la obra que haya hecho. Dice, los que sobre el fundamento edifiquen heno, hojarasca, qué sé yo, el fuego lo va a probar y se va a quemar, no va a ver nada. Y es un Rubenita que se quedó ahí esperando que vuelvan los otros. Se quedó en la casita que se había hecho. Ahora los otros que cruzaron cuando volvieron con oro, plata, ganado, vestidos, tesoros. ¿Por qué? Porque obedecieron en todo a Dios. No se quedaron ahí en el lugar, sino que fueron y pelearon hasta que cada uno entró a la tierra prometida. Y eso tiene recompensa. Tenemos recompensa, hermanos. No va a ser igual. Estaremos allí delante de Cristo y la obra de cada uno va a ser probada. Dice, pero el que edificó sobre el fundamento, oro, piedras preciosas, etcétera, ese va a permanecer. La obra va a permanecer. Y cuando estemos en el tribunal de Cristo, el Señor dará a cada uno según la obra que haya hecho. ¿Y cuál es la obra que tenemos que hacer aquí? Obedecer. ¿Para qué? Para que los que faltan entrar, entren. Amén. No, pastor, yo ya voy a la iglesia, estoy bien con mi familia, no me va tan mal las cosas, etcétera. Ya está. La pasamos genial. Si llegaste, hermano, ponete de pie, toma las armas y vas primero. Vas primero, vas al frente, vas delante. Y al frente es más difícil, ¿eh? Los primeros balazos, todo lo primero. Pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe qué le dice Dios a Josué cuando le dice, mirá que Moisés murió, ahora te toca a vos?
le dice, en ese capítulo le dice, en el capítulo 1, versículo 6, en el capítulo 1, versículo 7, en el capítulo 1, versículo 9, le dice, solamente esfuérzate y sé valiente. Que el resto lo hago yo. Pero hay que esforzarse. Esforzarse significa hacer. Tengo que ir, tengo que estar, tengo que caminar, tengo que cruzar. ¿Cómo? No sé, pero yo empiezo a cruzar. Dios algo va a hacer. Tengo que conquistar, tengo que ir adelante. ¿Qué tengo que poner yo? Esfuerzo y valentía, porque va a haber momentos, hermano, que nos va a dar ganas de salir corriendo. Ay, no, pastor, yo soy súper espiritual, nunca me da miedo, nada. Nunca me da ganas de salir corriendo. Sí, que nos da ganas a veces de bajar los brazos, que nos da ganas de decir, Señor, ¿para qué me metí en esto? A todos. Pero el mensaje fue, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Amén. Y Josué se esforzó y fue valiente. Amén. Termino con este versículo. Abrimos todo. Josué 24:15. El libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Vamos a leer 14 también. Josué 24:14. Y acá viene esta confrontación para nosotros y con esto cierro el mensaje. Es lo que Dios nos confronta. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y verdad, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y el 15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, ya estás en el lugar correcto. ¿A quién vas a servir? ¿A tus propios deseos? ¿A tu propia carne? ¿A tus propios pensamientos? ¿A tus propias ideas? ¿O te vas a humillar y vas a servir a Dios? ¿Y qué te dice Dios? Hermanos, deja de mirar lo tuyo, cruzá el Jordán y pelea por los que vienen detrás. Pelea por los que todavía faltan entrar. Amén. Entonces hoy tenemos que elegir. ¿Qué vamos a hacer? O servís a todos los dioses, que podés ser vos mismo, o vas a servir a Jehová. Si servís al Señor, entonces ponete toda la armadura de Dios y vamos a batallar juntos por aquellos que aún faltan entrar. Amén. Porque cuando entre el último, hermanos, la iglesia ya no está más aquí. Y la iglesia está con el Señor. ¿Estamos dónde? En la posesión de nuestro reposo. Vamos a verle cara a cara a Cristo. Vamos a estar con Él en el lugar, en la verdadera tierra prometida, en la Jerusalén celestial, dice, no en la terrenal, sino en la celestial. Ese es nuestro lugar. Amén. Entonces, hermanos, esta palabra nos tiene que llevar a nosotros a entender, primero, sí estoy en Cristo, pero estar en Cristo es recién estoy comenzando. Tengo la tarea más grande que hacer. Tengo que alimentarme bien, porque tengo que cruzar el Jordán, o para tomar la tierra, porque todavía no la tomé, o para pelear para que los que no la tomaron puedan tomarla. Y es mayor mi responsabilidad. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pónganse de pie y vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Maravilloso Dios, en esta noche que tú nos has regalado, Señor, queremos venir delante de tu presencia. Tu palabra santa, Señor, siempre nos confronta, nos quita del lugar de comodidad. Señor, si nosotros entendemos que todavía no estamos completamente ya ahí introducidos en ti, Señor, que estamos con dudas, con circunstancias, entonces es tiempo que empezamos a alimentarnos de alimento sólido, con tu palabra, con la comunión con tu Espíritu,
con el congregarnos, Señor, para ponernos fuertes porque tenemos que cruzar el Jordán hacia el otro nivel. Estamos en ti, Señor, hemos llegado a la tierra. Ahora, Padre bendito y poderoso, si ya estamos en este lugar, si ya hemos alcanzado el lugar que tú nos habías prometido en ti, estamos seguros, sabemos que estamos sentados en lugares celestiales contigo. Padre, con más razón entonces tenemos que prepararnos. Tenemos que tomar las armas espirituales para pelear. Para pelear hasta que cada uno de nuestros hermanos que han de ser añadidos a la iglesia, Señor, ni siquiera ellos lo saben. Tal vez ni siquiera les conocemos aún. Pero hay muchos que deben ser añadidos a tu iglesia en este tiempo. Y somos nosotros los responsables. Señor, quizás tengamos que hacer como este misionero 8 años en un mismo lugar para que uno más sea añadido. Pero si ese hombre no obedecía, ese uno todavía no estaría añadido. Pero obedeció 8 años, Señor. Que podamos mirar con tus ojos, Señor, no con los ojos mundanos, carnales, que nos dicen, ese hombre es un fracasado. No, Señor. En el poder de tu Espíritu Santo, Señor, obra en nuestras vidas. Y que podamos ser obedientes, obedientes como tú, Señor. Que tú tuviste, Señor, 12, solo 12, y uno te traicionó. Qué fracasado, dirían muchos en este tiempo. Sin embargo, Señor, a partir de esos 11 que quedaron, se difundió tu palabra a tal punto que hoy nosotros somos fruto de esos 11. Somos frutos de tu mensaje. Oh, Ramakaya, Riasia, Kandaramaso. Espíritu Santo, en esta noche nos rendimos. Señor, ayúdanos a vivir en este lugar de reposo que es en ti. Aferrarnos a tu palabra por sobre todas las cosas, Dios.